Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Estamos iniciando una nueva semana. Te saludo desde cabina de Radio Mujer en el 1040 de amplitud modulada. Este que es el sexto sentido de la radio, en donde hoy vamos a tener un programa muy interesante que le va muy bien a todos, tanto a los chicos como a los grandes, abuelos, papás, mamás. Hoy vamos a hablar de la digestión con una experta en nutrición que es la licenciada Griselda Jiménez, y yo te invito a que me cuentes qué tal están en casa con la digestión, quién amaneció malito de la panza, a quién le duele, quién no puede ir al baño, quién tiene recurrente dolor en su estómago. Y cuando los niños refieren un dolor, casi siempre lo refieren en el estómago, aunque puede ser que les duela otra cosa, pero dicen me duele la panza. Y en su barriguita muchos, y algunos desde que nacen con sus cólicos, con el reflujo, van teniendo una serie de dificultades con su digestión que los papás no alcanzan a comprender, y a veces pues ya muy desesperados buscan de todo tipo de remedios para poder curar ese malestar en los niños. Hoy nos va a dar cuenta Griselda de cómo funciona. Vamos empezando a conocer nuestro sistema, el de los niños también, qué le hace bien y cuáles de nuestros hábitos también interfieren para que se logre una adecuada digestión. Bienvenida, Gris, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, buenos días. Sí, con un tema que va para todos, porque siempre cuando pensamos en nutrición pensamos directamente en la comida o en el alimento, pero no en ese proceso que tiene que pasar el alimento para poder realmente nutrirnos. No hay una buena nutrición si no hay una buena digestión. El alimento como tal requiere pasar por un proceso de transformación para llegar a nutrir a nuestras células y convertirse en alimento vivo para la célula y nuestro cuerpo. Y hoy vamos a hablar de ese proceso. Hoy vamos a recordar un poquito de nuestras clases de la escuela, de la primaria, de lo que es el aparato digestivo, de cómo funciona, para que una vez entendiendo cómo funciona, podamos comprender a lo mejor en dónde está fallando y qué alimentos podrían mejorar o qué características debería tener el alimento para que mejore nuestra función digestiva. Así que bueno, pues vamos a platicar un poquito de qué es la digestión, qué es el metabolismo, qué es la absorción, todos esos términos que de repente decimos, pero no alcanzamos a comprender o buscar una aplicación realmente en nuestro día a día. Les recuerdo esa parte bien importante, no hay una buena nutrición si no hay una buena digestión. Muchas veces nos preocupamos o nos ocupamos en que el alimento que estamos llevando a nuestra boca sea de muy buena calidad. Pero ¿qué pasa si nuestra digestión no está bien? Por mejor calidad que sea el alimento, no va a haber una buena absorción y por lo tanto no va a haber una buena nutrición. Por eso hoy vamos a hablar de este tema bien importante, Claudia. Acabas de mencionar ya, unido a la digestión, la palabra nutrición. Recuérdanos, eso fue lo que estudiaste, a eso te dedicas todos los días, y aquí escuchamos los lunes de nutrición y muchos otros programas, por supuesto, en Radio Mujer, que divulgan información importante sobre los alimentos, pero en sí, ¿qué es la nutrición? Es el acto en el que nuestro cuerpo obtiene, a partir del alimento y de todo un proceso de degradación, lo que requiere el cuerpo para poderse mantener vivo. ¿Sí? Nuestro cuerpo todos los días estamos regenerando nuestros tejidos y estamos llenando de vitaminas, llenando de minerales y de energía a nuestra célula. Y esto lo hacemos a partir del alimento y la nutrición. Entonces, la digestión es la transformación del alimento a algo que nos nutra, ¿sí? Que sería a la molécula o a la parte más pequeña donde se puede degradar un alimento. Cuando nosotros nos llevamos el alimento a la boca, nos lo llevamos todavía conformado o formando ya proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y minerales. Eso es lo que nos llevamos a la boca. Pero nuestro cuerpo no lo puede asimilar así. Requiere pasarlo por un proceso de transformación para convertirlo a algo más chiquitito que pueda pasar a la célula, ¿sí? Que sería, en el caso de los hidratos de carbono, convertirlos a la glucosa, ¿sí? Que tiene la capacidad de pasar a las linfas o de pasar a la sangre y de nutrir a la célula. Y en el caso de las proteínas, a los aminoácidos, que es la parte más pequeña o el elemento más pequeño de la proteína. Y en el caso de las grasas, a los ácidos grasos, también la parte más chiquitita de los ácidos de las grasas. Pero ¿cómo ocurre esto? Bueno, a partir de la digestión, y para eso tenemos todo un aparato, los seres humanos, que es el aparato digestivo, que inicia en la boca.
En la boca se empieza el proceso digestivo y de hecho desde nuestro primer contacto con el alimento o desde el momento en el que pensamos qué voy a comer, empezamos a producir saliva. En la saliva van enzimas, las enzimas no son otra cosa más que proteínas que traen información sobre cómo partir en realidad ese alimento para convertirlo en la molécula más pequeñita que pueda ser absorbida. Y en la saliva entonces se están produciendo esas dos enzimas que se encargan de digerir principalmente los hidratos de carbono. Fíjese cómo este dato es bien importante, porque esto significa que en la boca empieza la digestión. ¿De qué? De los hidratos de carbono. Es más fácil absorber y digerir los hidratos de carbono y es más rápido hacerlo que las proteínas y que las grasas. De esto también depende mucho nuestra sensación de saciedad. Entonces, a lo mejor si usted se está quedando con hambre o si usted siente que muy rápido le da hambre, puede ser que sea porque está consumiendo mayor cantidad de hidratos de carbono y estos se absorben rápidamente desde el inicio de la digestión que sucede en la boca. Muy interesante, así estará el programa todo. Apenas estamos abriendo, saludándote, también por supuesto ya invitándote a que participes. El tema es digestión, qué tal está la digestión de casa, los más chiquitos, los niños y niñas, ya saben de alguna manera todo esto que nos está contando Griselda, coméntales y participa. Ellos justo en la escuela van a ver el sistema circulatorio y el sistema digestivo y creo que a partir también de entender cómo funciona, pues vamos a estar dándole mejor alimento, mejor combustible para que funcione mejor. Vamos a una pausa, te invito a manifestarte vía telefónica, vía chat. Volvemos contigo a Radio Mujer. Gracias por compartir con nosotros tu lunes. Hoy es 10 de noviembre del 2014. Estamos listos. Hoy un equipo de Radio Mujer que a esta hora pues está muy atento con la salud de la familia, los niños, las niñas, las mamás y papás. Está Toño Oregel en controles de audio, Rosy Muñoz en la producción del programa, nuestra querida Jessica atendiéndote en nuestros teléfonos de cabina. Igualmente a todos aquellos que nos escuchan como tú en México, Guadalajara, Austin, Texas o cualquier otro lugar, porque por internet es una maravilla que llegamos a muchísimas ciudades del mundo. Platícame desde dónde estás. Si tienes internet, entra a radiomujer.com.mx. Es importante al final el MX para que así en la sala de chat, entrando a la página, tú puedas darte de alta y pues participar. Dime desde dónde nos estás escuchando o vía tu celular, si nos estás escuchando desde ahí con alguna aplicación de estaciones de radio, pues también por supuesto entra a la sala de chat y platícanos, utiliza nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y mantente cerquita de nosotros para el programa de hoy. Está César Paz en las cámaras de este programa de radio y hoy nos acompaña Griselda Jiménez de Body Santé, un centro de nutrición que nos brinda orientación e información una vez al mes aquí en el programa y que hoy nos trajo el tema de la digestión. Nos explicabas, Gris, que inicia en el cerebro, desde que estamos pensando en qué comeremos, se nos antoja algo, lo buscamos, lo preparamos, nos lo llevamos a la boca y ahí en la boca inicia formalmente, por así decir, la digestión, con la masticación, que es muy importante, la deglución. ¿Qué más pasa? Así es, en la saliva entonces están esas enzimas que nos ayudan a digerir los hidratos de carbono. Por eso es bien importante masticar bien el alimento, porque desde ahí empezamos a partir el alimento en moléculas más pequeñas para ahora sí llevarlo a deglutir, que sería el paso ya hacia el esófago. El esófago no es más que un tubo de paso, un túnel en realidad, un túnel en el cual se conecta nuestra boca hacia el estómago. Gracias a este túnel y gracias a que está formado por un tejido que puede tener un movimiento de contracción y relajación, que es un movimiento reflejo, se puede llegar a conectar entonces la boca con el estómago. Voy a regresarme un poquito a lo de la boca, porque es importante masticar bien el alimento. Yo el otro día escuchaba, creo que fue en el radio justamente, que una nutrióloga decía que es importante masticar el alimento porque el estómago no tiene dientes y esto a veces lo olvidamos mucho nosotros, ¿no? Mastiquemos bien el alimento.
En el estómago ya no se va a masticar, ya va a ser únicamente los ácidos los que van a hacer el proceso de digestión y de partir el alimento, pero no lo podemos brincar, hay que masticarlo. Al momento de masticarlo vamos también humectando el alimento con la saliva y esto va a permitir que sea un buen bolo el que ya pase hacia el estómago. Te voy a interrumpir, Gris. Aquí es en donde creo que podríamos resolver esta duda de muchos. ¿Se debe tomar agua? ¿Se debe consumir líquido cuando estamos comiendo? Mira, eso depende mucho, ahora sí que de cada cuerpo. Ajá. Lo ideal por cuestiones metabólicas, es decir, ya por un proceso de acidez y de combustión del alimento, es no consumir agua. Porque debemos de pensar en el metabolismo como si fuera un fogón, algo que está caliente, ¿sí? Con ese calor se va a degradar el alimento. Y cuando nosotros aventamos agua, por supuesto que vamos disminuyendo el calor, la capacidad que tiene nuestro metabolismo de degradar el alimento. Entonces, por esa situación, lo ideal es que no. Pero es cierto que debemos de consumir alimentos que tengan humedad, porque si no, no se puede atorar el alimento en la boca o al momento de pasar y deglutirlo. Si no hay humedad suficiente, entonces sí hay que humectarlo, pero hay que tener cuidado con las cantidades que consumimos de agua. Y supongo que la temperatura. Y la temperatura, lo ideal es que no sea muy fría, lo que nosotros tomemos no sea muy frío, porque eso alenta el metabolismo. Y si alenta el metabolismo, alenta la digestión, ¿sí? También importa, es que lo que debe de humectar en realidad, más que el agua que tomemos, debe ser la saliva. Y nuestra capacidad de producción de saliva depende de nuestra hidratación durante todo el día, ¿sí? Si nosotros estamos bien hidratados, tendremos una buena cantidad de saliva y tendremos una buena humectación del bolo. Entonces depende más de cómo me esté yo hidratando durante todo el día que la cantidad que tome en el momento en el que estoy comiendo, ¿sí? Suena lógico. Fíjate que y hay que masticar bien. ¿Y qué cantidad de veces hay que masticar? Porque aquí hay muchos mitos, ¿no? Obviamente esto depende de qué alimento te estés comiendo, ¿sí? Si estás comiendo algo... Sí, un caldito de pollo con verduras. Pues no, tranquilo, pues ahí no necesitas realmente estar ni partiendo las moléculas porque ya es algo líquido. Pero sí hay que masticar bien el alimento, de unas 20 a 25 veces más o menos, sería el promedio. Pero no hay que estarlas contando. Tenemos ya un sistema en el que sabemos cómo va la textura, ¿no? Que ya tiene y cómo vaya esa partición de las moléculas. Y ahora sí ya lo llevamos a deglutir. Y es importante, para que no pase mucho aire al esófago, que no estemos hable y hable al momento de estar comiendo, porque luego hay gente que tiene problemas de mucho aire, de estar erupte y erupte, y eso tiene que ver con que habla mucho a la hora de la comida, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Digamos que se encapsula el aire entre el alimento. Obviamente ahora sí que necesario que pase aire, ¿no? Es imposible que no pase algo al momento que estamos comiendo, pero hay quienes pasan mucho más y luego están por eso eruptando demasiado. Entonces también ahora sí que hay que dedicarnos a comer y no nada más estar hable y hable a la hora de la comida, ¿no? Que nos pasa luego muchas y luego más a las mujeres que somos muy platicadoras. Llegan los hijos, es el momento en que queremos platicar, bueno, hay que hacerlo, pero cuidando de no pasar demasiado aire, porque esto puede llevarnos a tener problemas digestivos. Y acuérdense, una mala digestión lleva a una mala nutrición. Antes de pasar al estómago, cuando ya pasa por el túnel de paso que hablábamos que es el esófago, hay un esfínter. ¿Qué es un esfínter? Es una valvulita que conecta al estómago y el esófago, ¿sí? La intención de esta valvulita es justamente que no se regrese el alimento. Cuando hay muchas personas que tienen problemas de regurgitación, y esto ocurre mucho en los niños. ¿De qué depende esto? La madurez del aparato digestivo se va logrando a partir de los meses de edad que tenga el bebé, ¿sí? Los bebés tienen mucha regurgitación porque este esfínter es un musculito, no ha alcanzado a tener la fuerza necesaria para cerrar por completo. Pero los adultos en muchas ocasiones tienen problemas de reflujo o de regurgitación porque hay demasiada acidez en el estómago y esto hace que se bote esa valvulita y entonces se regresa el alimento, ¿sí? Y es cuando está la recomendación de no dormir completamente acostado, hay que poner más almohadas, pero esto no es calidad de vida y esto se puede mejorar con los alimentos. Cuando nosotros consumimos alimentos más alcalinos que disminuyan la acidez de nuestro estómago. Por supuesto que el estómago tiene que ser ácido, ¿sí? El trabajo del estómago ya es como tal partir a moléculas mucho más pequeñas las proteínas
y las grasas, es decir, continuar con el proceso de la digestión. En el estómago se mantiene el alimento por un buen tiempo, no pasa y luego, hay gente que dice, es que yo como y voy al baño. No, lo que tú estás haciendo del baño no es lo que fue lo que te comiste comer. Ayer o antier. Claro, son 7 horas normalmente lo que ocurre para que ya vayas a evacuar. Entonces lo que estás haciendo en realidad es evacuando las comidas anteriores. Pero cuando tú comes, va a estar más o menos por unas 2 horas en el estómago, dependiendo de lo que comas y dependiendo de la combinación de lo que tú estés consumiendo, porque ahí ocurre el proceso de digestión de una parte de las proteínas y empieza también la de las grasas. En el estómago hay mucosas que ayudan a la digestión, hay ácidos que ayudan a la digestión y hay enzimas que ayudan a la digestión. Las enzimas también las consumimos en algunos alimentos. Por eso es importante consumir alimentos naturales. Vuelvo a lo que yo siempre les digo. En los alimentos naturales no solamente encontramos muchas vitaminas y muchos minerales, sino que encontramos enzimas digestivas. Y cuando las consumimos vamos a tener una mejor digestión. Las enzimas que se producen en el estómago son principalmente las que nos ayudan a digerir las proteínas, ¿sí? Entonces le voy a recordar algo. En la boca se empieza la digestión de los hidratos de carbono. En el estómago se empieza la digestión de las proteínas, ¿sí? Ahí es donde se digieren las proteínas. ¿En dónde se digieren las grasas? En el intestino delgado, ¿sí? Ahí es donde empieza en realidad la digestión de las grasas. Para llegar al intestino delgado, primero tiene que pasar por el estómago. Por el estómago, así es. Luego ya pasa al intestino delgado después de unas 2 horas de haber estado en el estómago y de haber empezado a estar más pequeñas esas moléculas. Y es ahí cuando la bilis ayuda a partir o a absorber, a digerir las grasas, ¿sí? La bilis es la que nos ayuda, es la que tiene enzimas digestivas para partir las grasas a ácidos grasos o moléculas más pequeñitas. Entonces esto nos podría llevar a pensar, ¿qué se digiere más lento? Las grasas. Las grasas, exacto. Esas ocurren en una parte ya del tracto digestivo mucho más adelantado que la de los hidratos de carbono. ¿Qué me puede saciar por más tiempo? Las grasas. Si yo combino bien mi alimentación con los 3 grupos, con los 3 macronutrimentos, puedo tener una digestión prolongada por unas 3 horas, que es lo que debe de durar. Vamos a quedarnos aquí, Gris, para que también mamás y papás que nos escuchan nos cuenten qué tal les está pareciendo la información que comparte con nosotros Body Santé en la presencia hoy de Griselda Jiménez, nutrióloga. Acompáñanos, regresamos después de esta pausa. Astronautas, alguna niña que haya dicho, sí, yo me quiero ir a viajar en estos cohetes. Bueno, ¿sabes que la Escuela Mexicana de Robótica para Niños, Robotics, que algún día, bueno, pues conoceremos su trabajo, pero están ahora muy orgullosos porque obtuvieron el primero y el segundo lugar como una delegación mexicana que asistió a la segunda edición del International Air and Space Program de la Agencia del Espacio y la Aeronáutica de Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas en inglés NASA, y obtuvieron el primero y el segundo lugar con sus trabajos Robotics Marsabots y Robotics JetMars. Y estuvieron 4 días en competencia ahí en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Houston, en Texas. Ahí estuvieron digamos que los chicos que conformaban la delegación mexicana y parte de esta Escuela Mexicana de Robótica para Niños, trabajaron, presentaron sus proyectos, hicieron patente que están a la altura de los proyectos de investigación de la NASA, y el fallo que lo dieron, en este caso el jurado de la NASA a estos proyectos para los alumnos, pues fue que cubrieron todas las condiciones que se habían exigido en el torneo y que por segundo año consecutivo pues estaban haciendo esta convocatoria a los futuros especialistas de la ciencia y la tecnología. Yo creo que ya les podemos llamar actuales especialistas de la ciencia y la tecnología,
que por supuesto les falta terminar sus estudios básicos, pues sí, pero están mucho más allá que cuántos de nosotros que por supuesto yo los estudios superiores y las maestrías y todo aquello, pero en este tema de las ciencias, pues claro que van en muy buen camino. El primer lugar, y se hicieron acreedores además a un certificado para un vuelo de gravedad cero en el GeForce One del Zero Gravity Corporation. Y bueno, nada más y nada menos que $5,000 en efectivo, bastante buenos, ¿verdad? Lo que me parece terrible es que no tengamos los nombres de los niños ganadores. La nota que usted puede ver en el periódico y en internet, es ensalza, por supuesto, el logro de los mexicanos triunfantes en este proyecto espacial de la NASA, pero a mí me gustaría saber cómo se llaman, cómo le hicieron, así que seguiremos la nota durante la semana. Felicidades para ellos, obviamente a la escuela también, y muy orgullosos nos hacen sentir, y comprometidos además para saber qué vamos a hacer por todos los chicos que también, quieren, les gusta, les atrae la ciencia, y algunos otros que no, están desilusionados. También, digamos que somos responsables de ello en las comunidades educativas, padres, maestros, de cómo estimular para que la ciencia sea interesante, divertida. Así que bueno, ahí va el anuncio para que tú lo sepas. Regresamos al tema de hoy, que tiene que ver también con un aprendizaje para todos, porque tú y yo ya sabíamos, si fuimos a la escuela, en los grados primeros de primaria, nos contaron cómo era el sistema digestivo. ¿Y por qué entonces hoy estamos tan atentos? Pues porque nos gusta volver a entender, ahora quizá con un poco más de complejidad, cómo funciona nuestro cuerpo, porque estamos atentos de cómo funciona el cuerpo de nuestros hijos, porque por desgracia a veces hay enfermedad, y a partir de ella es que pues nos ponemos atentos para saber qué es lo que no está funcionando bien con lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo, con mis hábitos, hablando de la digestión, con el alimento que estoy preparando y que estoy consumiendo. Y ahorita está nuestra especialista, colaboradora del programa, Griselda Jiménez, explicándonos cómo funciona la digestión. Y nos pedía hace un momento, Yolanda, que si podía repetir lo de la digestión. Todo el programa es de la digestión y vamos caminando, Yola, para por partes entenderlo. Si ahorita nos regresamos, se nos acaba el programa y ya no avanzamos hasta donde queremos, pero te voy a proponer a ti y a todos los papás que nos siguen en este momento y que llegaron un poquito después del inicio o que necesitan nuevamente repasar esta información. Les recuerdo que nuestros programas se graban, están a su disposición para que los puedan descargar, para que los puedan volver a ver, a oír. Están en la página de YouTube de Radio Mujer, que es Radio Mujer GDL, y tú lo vas a buscar a partir del día de hoy como La Digestión, ¿sí? Como un programa de Radio Mujer y de Club de Mamás en la página de YouTube, en el canal Radio Mujer GDL, para que incluso se lo puedas mostrar a tus hijos, lo puedas ver y oír en el momento que más tiempo tengas, más tranquila te encuentres. Ahorita estamos en vivo y saludo a todos los que nos siguen en esta información. Continuamos, Griselda, estábamos en que sí, empieza la digestión por la boca, la salivación, la masticación importantísima, y ya te llegaste hasta el estómago y nos llevaste hasta los intestinos. Así es, el intestino delgado, donde ocurre la absorción. El intestino delgado está lleno de unas microvellosidades. Imagínense ustedes ahí como si fueran muchos vellitos, como a veces nuestros brazos que están llenos de vellitos, y absorben esos vellitos para llevarlo a el torrente sanguíneo, para conectarlo a través de un sistema llamado sistema porta hacia el hígado, que el hígado filtra. El hígado, híjole, es una glándula importantísima de nuestro cuerpo. Por ahí la llaman el laboratorio del cuerpo. ¿Por qué? Porque se encarga de filtrar lo que le sirve y lo que son toxinas para poderlas digamos que inhibir o estabilizar para que no vayan a enfermar a nuestro cuerpo. Y lo que sí le sirve, absorberlo y llevarlo a través del torrente sanguíneo a todas las células de nuestro cuerpo y poderlo nutrir. Fíjese cómo de un alimento pasó por todo un proceso de transformación para convertirse en algo chiquitito, que sea capaz de ser absorbido por esas microvellosidades en el intestino delgado y convertirse ahora sí en energía
o en algo que va a nutrir o a mejorar la calidad de vida de nuestro cuerpo, va a volver a permitir que el tejido se regenere. Por eso es importante la digestión. Y además es importante que platiquemos también de lo que ocurre con lo que no se pudo absorber, ¿sí? Porque el aparato digestivo no se acaba en el intestino delgado. Sabemos que existe todavía un intestino grueso, que está el colon, que está el esfínter, que está el ano y que ocurre la evacuación, ¿sí? A veces no nos detenemos a observar nuestra evacuación, pero nuestra evacuación es el final de la digestión. Y al observar nuestra evacuación podemos conocer qué tan bien o mal está haciendo nuestra digestión. El colon es la última parte del intestino que se encarga principalmente de absorber el agua. El agua estuvo siendo partícipe de todo el proceso digestivo, ¿sí? El agua es importante, es un metabolito activo dentro de la digestión. Recuerde que no es la que se toma en el momento, sino la que toma durante todo el día, con la que usted se mantiene bien hidratado durante todo el día y produce mucosidades. Y en el colon se absorbe el 90% del líquido, ¿sí? Para dar forma a las heces. Si el colon no está funcionando bien, entonces las heces pueden estar muy duras, es decir, haber absorbido más del 90% del líquido, o pueden estar muy blandas. Las heces normales y en buenas condiciones no son duras, no son blandas, ¿sí? No duelen, no huelen muy feo, y es aquí cuando entran las bacterias. Tenemos que hablar de las bacterias cuando vamos a hablar del intestino, porque nuestro intestino está habitado por bacterias. Bacterias, unas de ellas buenas, unas de ellas que son comensales, otras de ellas que digamos que nos ayudan a mantener el equilibrio y otras que son patógenas. En el colon se absorbe el agua, ¿sí? Pero también las fibras que nosotros no podemos digerir son absorbidas o son digeridas por las bacterias comensales. Los seres humanos no tenemos la capacidad de digerir las fibras, no tenemos la capacidad de digerir la celulosa ni la hemicelulosa, no la podemos digerir, pero las bacterias sí. Y cuando no tenemos esas bacterias, las fibras están ahí y empiezan a fermentarse, y es cuando empieza a ser muy fétida o muy fétido el aroma de nuestras heces. Por eso unas heces saludables no son ni muy ácidas ni muy olorosas, ¿sí? Eso es importante porque habla de qué tan equilibrado está nuestra flora que habita en el intestino. Esto es hablar de probióticos. A lo mejor se han escuchado por ahí en algunos alimentos funcionales de los famosos probióticos. Los probióticos no son otra cosa más que bacterias buenas que habitan en el intestino que nos ayudan a tener en equilibrio la flora gastrointestinal. Y las tenemos que consumir y las tenemos que cuidar. ¿Desde cuándo tenemos probióticos? Desde que consumimos leche materna. La leche materna nos ayuda con los probióticos, ¿sí? La leche materna ayuda a formar esas bacterias buenas. A lo largo de nuestra vida se van muriendo esas bacterias buenas y tenemos que volver a llenar de esas bacterias a nuestro intestino. ¿Cómo? A través de los alimentos. Aquí es donde tú le puedes preguntar algo a Griselda, porque, ¿qué crees? Ya casi se nos acaba el programa y estamos a punto de irnos a una pausa comercial. Si has escuchado con nosotros sobre la digestión, compártenos tu opinión después de esta pausa. Son las 10:49, alimentos para una buena digestión, y ya nos explica nuestra invitada el día de hoy, nos va a dar sus datos, la licenciada Griselda Jiménez. De hecho, tienes ya un saludo, una llamada de Gabriela Márquez desde Los Ángeles, tu paciente en los Estados Unidos. Quienes nos escuchan también como ella, pues tomen los datos de Griselda. Das consulta online. Así es, hay consultas presenciales y consultas en línea, así como Gaby. Bueno, pues en cualquier lugar del mundo podemos tener consultas gracias al internet. Ahora ya en todos lados podemos estar en contacto. ¡Qué ¿no? padre! Sí, un saludo, Gaby. Bueno, Yola, gracias qué bueno que estás escuchando el programa. Rocío, ahorita vamos con tu pregunta. Nada más quiero que tú termines, Griselda, no vamos a alcanzar a ver
más detalles de la digestión, pero para poder pasar justo a las preguntas. Bueno, pues la parte de las fibras, ¿no? Sí tenemos que consumir fibras y es importante que las fibras estén en equilibrio. Existen dos tipos de fibras, las que podemos consumir los seres humanos, que es la fibra soluble y la fibra insoluble. Cuando podemos ver que nuestras heces no están teniendo una buena consistencia, es decir, son muy pequeñas, y duelen, bueno, puede estar siendo que falte alguno de los dos tipos de fibra. El volumen de las heces la da la fibra insoluble y el desliz de las heces, es decir, la consistencia, la da la fibra soluble. Y es importante consumir las dos, tener un buen equilibrio de las dos. Estos vienen en los alimentos. Nosotros consumimos las fibras a través de los alimentos. ¿Cuáles? Los vegetales, la linaza, la chía, que contiene muy buena cantidad de fibra, la avena, algunos de los cereales de granos enteros. Ahí podemos encontrarlas y las necesitamos para tener una buena defecación. Acuérdese que un buen término de una buena digestión son las heces. Hay que estar observando nuestras heces, tener una buena consistencia en las heces, que no duelan, que no huelan mucho y que no tarden mucho. Cada cuándo tenemos que evacuar, esto es diferente en cada persona. Hay personas saludables que evacúan cada 2 días y puede ser saludable. La consistencia es lo más importante, más que la frecuencia de la evacuación. Si se tarda 2 días y le duele y hay dolor en el estómago, se siente pesado, bueno, quiere decir que está teniendo una mala digestión. Pero si tarda 2 días y usted no siente ninguna incomodidad, puede que su digestión esté perfectamente. Te pregunto, Gris, ¿es igual la digestión en los niños que en los adultos? Obviamente va cambiando, va madurando el proceso de la digestión. Cuando un bebé nace, lo único que puede consumir es la leche materna o es lo más óptimo, o en el caso las leches de fórmula. ¿Por qué? Porque no tiene todas estas enzimas digestivas, no está la madurez de todo el aparato digestivo. Pero a partir de los 6 meses de edad, que es cuando el bebé está listo para la alimentación complementaria, es que ya se está logrando una madurez en el aparato digestivo y esto empieza a funcionar igual que como el de un adulto, tal y como lo acabamos de describir en el programa del día de hoy. Muy bien, comienzan las preguntas. Por el Facebook, pregunta Joy, ¿es normal, Griselda, que las heces del bebé sean más líquidas y huelan mal? Es normal por la leche. ¿Sí? Puede ser por la leche materna o por la leche de fórmula. Entonces sí hay cambios en el caso de los bebés. Hay veces que son más líquidas, hay veces que son más fétidas, pero es por la leche que esté tomando. Muy bien, aquí está la llamada de Rocío. ¿Cómo se calcula la cantidad de agua que se debe ingerir por día y por persona? Eso depende de la cantidad de calorías que consumas, ¿sí? Normalmente es 1 mililitro por cada kilocaloría consumida. ¿Cómo puedes identificar qué cantidad de calorías estás consumiendo? Bueno, pues ahí es principalmente con un nutriólogo, pero el requerimiento general de la población mexicana, es decir, contemplando niños, adultos, hombres, mujeres, es de 2.000 calorías. Y esto significa que debemos de consumir 2 litros de agua a razón de esas 2.000 calorías. Para digerir 1 caloría se requiere aproximadamente 1 mililitro de agua. Gris, ¿habría algunos errores en los hábitos que afectan nuestra digestión y que tú como nutrióloga, como especialista, lo veas recurrentemente en consulta? Fíjate que uno de los errores más comunes es que la gente no estamos acostumbrados a consumir los probióticos. Estamos consumiendo muchas carnes que contienen antibióticos y esto mata a todas las bacterias, incluyendo las bacterias buenas de nuestro aparato digestivo, y no consumimos los probióticos, entonces no tenemos suficientes bacterias que nos ayuden a digerir las fibras. Y esto pues va generando un desequilibrio en nuestra flora gastrointestinal. Por eso es que si estamos consumiendo antibióticos, ya sea de manera oral para mejorar nuestra salud o si tenemos alguna enfermedad, o a través de las carnes que tienen antibióticos, bueno, pues hay que estar acostumbrados a de vez en cuando consumir alguna tableta que contenga probiótico, algún sobre gel que tenga probiótico, o alguna fuente de lactobacilos, como puede ser el yogur de búlgaros natural, o todos estos que ya existen en el mercado, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que sí no acostumbramos y es importante. El hecho de masticar bien los alimentos, que también importa bastante. El punto del desequilibrio de los ácidos, porque hablábamos de que el estómago, digiere los alimentos a través de la acidez, es ácido por naturaleza, pero la verdad es que en la mayoría de los casos las personas estamos consumiendo alimentos más ácidos
que estimulan la acidez y que nos llevan a tener todavía más ácido el estómago, y bueno, esto causa las famosas gastritis, ¿no? Consumir alimentos alcalinos, por supuesto que sería importante para aquellos que tienen problemas de acidez. ¿Nos podrías recordar cuáles son alimentos alcalinos? Claro que sí, todas las verduras, el apio, el jengibre, las almendras, la espinaca, el brócoli, todas esas verduras son alimentos que alcalinizan nuestro cuerpo. El bicarbonato, el agua mineral, la sal de mar. En realidad, bueno, pues la mayoría de las verduras lo son, y en el caso en el que usted tenga ya un problema muy fuerte de acidez, bueno, pues consumir a veces por la mañana una cucharadita de bicarbonato puede ser una buena manera de regularizar la acidez. El limón, recuerde, es ácido a la boca, alcalino al estómago, también puede funcionar para disminuir la acidez del estómago. ¿Y hay entre los hábitos o alimentos que consumimos riesgo como para saber a qué bajarle? Porque resulta que puede ser que yo esté por un lado consumiendo esto para lograr este ambiente favorable que tú dices, y por otro me estoy llevando a la boca y en mi alimentación productos o alimentos que en efecto logran lo contrario. Sí, eso es el alcohol, el café. El café, mucha gente lo quiere demasiado, ¿no? Lo ama demasiado. El café no es malo, ajá, pero no tiene calorías, no engorda, porque luego por eso lo defienden demasiado, pero produce acidez en el estómago. Okay. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una causa. El cigarro, el alcohol, como lo comentábamos, los refrescos, por supuesto que acidifican. O sea, el azúcar refinada, todos los alimentos industrializados tienden a acidificar el estómago. Con esto nos vamos a quedar, Griselda. Danos los datos de Body Santé, que es el centro que tú manejas. Claro que sí, con todo gusto. Les paso el sitio web, que es www.bodysante.com. Nos encuentran también en las redes sociales como Body Santé. Y el número telefónico del consultorio, que es 36 31 35 25. Se lo repito, 36 31 35 25. Bueno, pues esperando que la información que les compartí el día de hoy les sea muy útil, y acuérdese, observar su digestión, conocer su cuerpo, ver qué tal están sus evacuaciones y ser conscientes de que la nutrición tiene que ir ligada a una buena digestión. Bien, ojalá que esta información que acabamos de obtener el día de hoy pueda ser motivo de comunicación en casa, ¿no? Motivo de esas reuniones que tenemos en la semana, ya sabes, en la cocina, entre el chisme y la buena intención de saber cómo estás, qué tal te va, qué vamos a hacer, cuáles son nuestros planes. Creo que en efecto, bueno, pues claro, no le vamos a platicar a la vecina todos los detalles de nuestra evacuación. A veces sí, pero aquí el asunto es compartir esto que aprendimos el día de hoy, porque en el momento que tú escuchas información de este tipo en Radio Mujer, en cualquiera de nuestros programas, porque te puedo decir con orgullo que hay muy buena información en todos los programas de Radio Mujer, con excelentes especialistas, con expertos en cada uno de los temas, y en el caso de nosotros, iniciando la semana en Radio Mujer, pues contamos siempre de entrada en el calendario con el tema nutrición. Hoy nos toca escuchar a Griselda, y espero que lo que tú hayas aprendido con ella aquí en conjunto con todo el grupo que estuvimos atentamente escuchando lo puedas compartir. Tú dirás, híjole, es que no me quedó muy claro, es que no me acuerdo. Acuérdate de algo que es muy fácil y que ahora es una herramienta maravillosa por las redes sociales y también por el internet, por la red, que es acceder a esta información en repetición. Y entonces tú le puedes, para que no vayas a confundir a tu hermana platicándole de esto, le pasas la liga del canal de Radio Mujer GDL en YouTube para que pueda nuevamente ver o escuchar, y que lo busquen así, el programa de la digestión de Club de Mamás, que el día de hoy nos hizo favor de preparar la licenciada Griselda Jiménez. Ya nos vamos, muchas gracias, Gris. Gracias a ustedes. Gracias a todo el equipo de Radio Mujer y de esta cabina en Club de Mamás. Espero que nos sigas y que te mantengas al tanto con nosotros en nuestra página de Facebook, en nuestras redes sociales. Club de Mamás regresa mañana en punto de las 10 con un martes de educación muy interesante. Ojalá que nos puedas acompañar, y por lo pronto quédate con Maruja Cordero en el programa más sabroso de la radio. Mañana vamos a tener especialistas que nos van a decir cómo prevenir el abuso sexual infantil. Ojalá que lo escuches.